Puntualmente a las 22 horas, ¿cómo están? Instalamos otra mesa de periodistas, pero vamos ya urgente hasta Claudio Genes porque está frente a la casa del senador Enrique Baqueta. La comisión de escraches está pidiendo que renuncie a su cargo de presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Claudio, buenas noches. Bueno, estamos frente a la vivienda del senador Enrique Baqueta. Grupo de ciudadanos autoconvocados exigen la renuncia del presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados a raíz de ese mensaje de apoyo al diputado Ulises Quintana, investigado por la Fiscalía, y prácticamente una presión en contra de la fiscal Lorena Ledesma. Estamos con Esther Roa. Esther, vienen a exigir la renuncia del presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Asimismo, nosotros sostenemos que en un país serio, hace rato ya hubiese presentado su renuncia, pero como estamos en Paraguay, en donde la justicia prácticamente es la gran deuda que nos tiene el Poder Judicial, el Ministerio Público, estas cosas se dan. Nosotros queremos justamente reivindicar el Estado de Derecho, de garantizar la independencia de los jueces y fiscales, y en ese contexto vamos a exigir de que Enrique Baqueta presente su renuncia. Nosotros a partir de hoy vamos a estar todos los días acá frente a su domicilio haciendo esta manifestación que es un derecho constitucional que tenemos los ciudadanos. A ver, ¿cómo toman ustedes el hecho de que ahora el jurado de enjuiciamiento de magistrados haya desestimado las 3 denuncias en contra de la fiscal Lorena Ledesma? Ellos quisieron hacer algo y lo hicieron mal, porque no puede ser en un Estado de Derecho donde mete la pata un miembro que es justamente el que preside el jurado, ellos automáticamente desestiman sin dar razones alguna. Quiere decir que esta fiscal estuvo siendo extorsionada por haber osado en investigar a un exdiputado de la Nación. Es gravísimo y le compromete a todos los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Así es que si ellos son así, imagínense qué es lo que nos espera en este país. Nosotros queremos reivindicar el Estado de Derecho, queremos que se garantice la independencia de los jueces y los fiscales y que los paraguayos sepamos de que ese órgano constitucional va a depurar de su sistema a aquellos jueces y fiscales corruptos que hay también. ¿Cómo toma usted el hecho de que supuestamente se malinterpretó según el senador Baqueta? Bueno, ahí no pone en tela de juicio la capacidad intelectual del presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, porque yo creo que hasta un niño de 7 años va a saber interpretar la palabra injusta, ¿verdad? Injusto. Entonces él quiere cambiar una versión, él pide disculpas y como si fuese que su disculpa va a llenar la expectativa de la ciudadanía. Nosotros vamos a continuar esto todos los días. Gracias, Esther. Gracias, Esther Roa, una de las organizadoras, una de las manifestantes presente aquí frente a la vivienda del senador colorado Enrique Baqueta y también titular del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Con papel higiénico y huevo demostraron su disgusto los ciudadanos autoconvocados aquí frente a la casa del político colorado. Volvemos con ustedes. Gracias, Claudio. Ahí estaba en vivo frente a la casa del senador Enrique Baqueta, presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Él representa a la Cámara de Senadores ante esta instancia que que somete a investigación a los fiscales, jueces y defensores. Un tuit que termina comprometiendo a Enrique Baqueta con respecto a este apoyo que le daba a Ulises Quintana y sobre todo advirtiendo a los fiscales, porque así esa es la lectura, de que eventualmente puedan ser sometidos. Lo que hacía Óscar González Daer por teléfono y que le grabaron mientras hacía ese tipo de llamaditas. Bueno, Enrique Baqueta lo hizo públicamente y hay reacción negativa en su contra. En la Cámara de Senadores, al regreso del receso parlamentario, le van a pedir explicaciones. Y ya saludo al equipo de trabajo, a la mesa de periodistas de esta noche. Gladys Benítez está con nosotros y tiene detalles para contarnos lo que está ocurriendo en ACEPAR. Está prácticamente abandonado ACEPAR, Gladys. Así es, y la novedad es que la Fiscalía solicitó hoy la extradición de la persona que está siendo denunciada por estafar a numerosos paraguayos que son clientes de ACEPAR o eran clientes de ACEPAR durante la administración de Betorial. Hay esperanzas de que recuperen un poco de su dinero.
Bueno, ¿va a seguir operando ACEPAR o esto implica una paralización en los trabajos? Esto implica que continuaría compleja la situación. La fábrica está parada y va a seguir estando hasta que una nueva arrendataria venga, invierta y la ponga en marcha. Este proceso judicial es independiente con respecto a otra de las arrendatarias de la época de Horacio Cartes. Bien, y nos acompaña también Iván Leguizamón porque sí, esta tarde hubo confirmación, Iván, que aquellos restos que habían encontrado en la playa en Islas Canarias pertenecen a Romina, la joven que estaba desaparecida. Asimismo, Javier, Romina Celeste Núñez, nuestra compatriota de 25 años, que fue asesinada, luego quemada y después descuartizada. La Guardia Civil Española confirmó hoy que un pedazo de pulmón encontrado en una playa en Islas Canarias, fue hallado ese pedazo por un turista extranjero, resultó ser materia orgánica y que pertenecía al cuerpo de la compatriota. Un examen de ADN que fue levantado de su madre, una muestra de ADN levantada de su madre, permitió corroborar la identidad y con esto efectivamente queda cerrado el capítulo. Nuestra compatriota murió a manos de su marido. Y nos acompaña también Martín Riveros porque renunció finalmente el cónsul quien habría acosado a una joven paraguaya, Martín. Así es, Javier, buenas noches. El cónsul paraguayo en Buenos Aires, Héctor Figueredo, renunció porque una joven que reside en la capital argentina denunció por acoso sexual. Este político colorado de Carapeguá ejercía el cargo de cónsul general violando la ley diplomática que dice que todo aquel funcionario consular debe ser de carrera diplomática. Y nos acompaña también Leticia Barrios para contarnos este conflicto que existe entre los anestesistas y las empresas de medicina prepaga. ¿Están suspendidas las cirugías programadas y las de urgencia también, Leti? No, no están suspendidas. Los anestesiólogos aseguraron que estas cirugías se van a realizar con total normalidad, pero siguen abiertos a negociar con las empresas privadas para poder llegar a un acuerdo, porque hace 12 años ellos no tienen aumentos, no reciben aumentos sus tarifas. En sus honorarios. En sus honorarios. ¿Quieren ganar más? Claro, quieren ganar lo correspondiente. En cambio, las empresas de seguros médicos dicen que es exorbitante lo que están pidiendo. De estos temas nos ocupamos aquí en Mesa de Periodistas. Bueno, Gladys, ¿cómo es que ACEPAR llega a este extremo en que prácticamente los trabajos, la fábrica, la industria, la planta está paralizada? Bueno, esto es el resultado de sucesivas administraciones que arrendaban la fábrica. ¿Por qué arrendaban? Porque hubo un proceso de suspensión de la privatización de ACEPAR. Es un poco complejo, pero en realidad al explicar se entiende qué fue lo que pasó. Durante el gobierno de Fernando Lugo se había interrumpido la privatización de ACEPAR por denuncias justamente de incumplimientos de esas personas que estaban privatizando. Entonces, lo que el Estado dice es ACEPAR tiene que volver al Estado. Esto se paraliza, queda en stand-by desde el gobierno de Fernando Lugo hasta hoy. Es decir, hoy ACEPAR es un ente híbrido, no sabemos si es o del Estado o del privado, porque depende de un tribunal arbitral que nunca se conformó. En la época de Cartes yo recuerdo que en aquel tiempo Roberto Moreno, procurador, había iniciado acciones para recuperar ese espacio que tenía el Estado paraguayo dentro del Consejo. Bueno, lo que pasa es que se tiene que conformar un tribunal y eso no se ha hecho en los últimos 5 años. Hubo algunos movimientos en el gobierno de Horacio Cartes, pero no se conformó ese tribunal. Entonces no se puede definir si es que vuelve a ser de los privados, que eran aquellas empresas Cerro Lorito y Cotapar. Cerro Lorito era aquella de Sergio Tacelli, seguramente algunos recordarán, este empresario argentino que también vino y medio que fue denunciado por haber estafado, por haber hecho un montón de matufiadas en la fábrica de ACEPAR. Lo cierto y concreto es que paralelamente, mientras se defina de quién es ACEPAR, del Estado o de un privado,
el gobierno de turno lo que hace es arrendar la fábrica, que más o menos se duda también si eso es legal o no, porque cómo vas a arrendar lo que no sabes si es tuyo. Pero bueno, eso es harina de otro costal. La cuestión es que primero... Como medida de solución inmediata. Por lo menos, claro, para que trabaje, para que produzcan varilla, porque no había otra, por lo menos hasta hace unos años, otra industria local que produzca lo que producía Cepar. Entonces dependemos 100% de la importación de varillas. Así es que el gobierno de Horacio Cartes arrienda la fábrica a la empresa brasileña Vetorial, y esta empresa no cumple con los pagos a Cepar de arrendamiento, no cumple con los pagos a proveedores, proveedores de carbón, por ejemplo, alrededor de $3 millones se le debe, inclusive con los clientes, distribuidores de varillas, los famosos depositeros que le llamamos nosotros, eso que tiene su casa de materiales de construcción, compraban por adelantado la varilla. Y nunca se les entregaba el producto. No se les entregaba, encima se les obligaba a los importadores de varilla a comprar de Cepar en una medida 1-1, es decir, 500 toneladas de varilla vas a importar, entonces también tenés que comprar 500 toneladas de Cepar, una medida proteccionista absolutamente irracional, pero que bueno, se impuso en la época de Horacio Cartes. Aún así, con la ayudita que le daba el gobierno de Horacio Cartes con esta medida proteccionista, no cumplía esta empresa brasileña y terminó yéndose en el año 2017. Pero a ver, el problema era porque la producción que tenían no era suficiente para generar recursos. Lo que vendían no era suficiente para generar recursos y mantener la empresa, o en realidad una mala administración en los recursos que generaban les permite este extremo. Lo que alega la versión oficial es que los precios de la varilla cayeron, entonces ellos no pudieron vender al precio que ellos habían proyectado en un inicio y que por eso su inversión que hicieron en la fábrica fue insuficiente, no podían ellos recuperar ese dinero y que así fueron perdiendo y que al final ya se sintieron acogotados. La cuestión es que si vos, inversor, no hiciste tus análisis, ¿quién te puede creer primero que si sos un gran inversor no vas a hacer los análisis? Entonces tuvo malísimos asesores. Claro, o hubo alguna otra cuestión extraña de fondo con el gobierno de Horacio Cartes. No, pero además, a ver, las obras de infraestructura, las construcciones no paralizaron hasta hoy, sino por el contrario, aumentaron. Claro. Entonces, gracias dentro del cálculo de Iguazú que tenemos nosotros, es irracional lo que nos plantean. Cómo que lo que están produciendo, lo que produjeron en realidad, no generaba suficiente dinero porque las proyecciones, porque la caída del precio. A ver, ¿y las importaciones? Claro, ellos no tenían luego capacidad de exportación porque producían tan poco que al final no les servía ni siquiera para atender el mercado interno. Y la cuestión es que terminaron debiendo, desde el 2014 hasta el 2017, que firmaron una rescisión de contrato. Lo llamativo es que se le dejó ir tranquilamente sin exigirle el pago de lo que debían. Vetorial le debía a Cepar por el alquiler $6 millones. Debía a los distribuidores $5 millones, a los carboneros $3 millones, a la ANDE por el consumo de energía durante ese periodo $1,5 millones. ¿Y qué hace la administración judicial? O sea, digamos que de alguna manera influida por el gobierno, le deja ir tranquilamente así, anda nomás a tu casa, yo te rescindo tu contrato. Y por supuesto todos los compatriotas acá, un tendal de heridos, lo que hicieron fue promover una denuncia por su cuenta. ¿Cómo son las cosas, verdad? A propósito, yo no pagué este mes mi factura, pero no es porque no tenía, honestamente hablando. ¿Factura de la ANDE? De la ANDE, porque estaba en construcción en casa, ¿verdad? Por fin hice la muralla porque el cemento estaba más barato, y de tantas cosas, ya hoy. Imagínate que alcance de desconexión. Al rato vienen a desconectarme y a ese que le debe $1,5 millones, paga un poquitito nomás y ya se le reconecta. Es más, renegocian nomás sin que se le desconecte. Nunca se animaron a ni siquiera un día o mediodía desconectar. Es decir, yo creo que hay suficientes indicios para decir que había ahí una especie de influencia del gobierno, algún tipo de tufo negociado. Por eso es que se le deja ir tan fácilmente a una empresa que... Algunas conexiones que permitieron este tipo de permisos, de licencias. Así mismo. Y bueno, lo nuevo es que después de la denuncia que hace un grupo de empresarios paraguayos en contra de Gustavo Correa, que es uno de los accionistas de Vetorial,
se lo apresa, se lo detiene en Milán hace un mes. Hace un mes se lo detiene, pero la Interpol no informa de eso. Ya otro aspecto llamativo. ¿Quién pidió esa, de dónde emanaba ese pedido de detención? Porque la Fiscalía está haciendo la investigación y había solicitado eso. Ahora, la extradición se pidió recién hoy porque la Interpol recién en estos días, hace 2 o 3 días, informó sobre el... ¿Y hace un mes que le tiene retenido? Hace un mes, en realidad no se sabe si está todavía en Milán o por ahí ya está en otro lado, pero se lo detuvo hace un mes, es lo que se sabe, y lo que hace la Fiscalía es solicitar a una jueza penal de garantías la extradición de este ciudadano brasileño. Y tiene ya solamente 12 días para lograr esa extradición, porque si no este muchacho que le estafó a un montón de personas va a quedar libre. Qué bárbaro. Bueno, cuando regresemos, Martín recopiló todas las fotos de aquellos políticos e hijos de políticos que ocupan cargos consulares, cuando esos en realidad están reservados para los funcionarios de carrera diplomática. Así que todos los detalles cuando regresemos.